Muy buenos días, amadísima Iglesia de Cristo los Geranios. Hoy domingo 30 de noviembre, último día de este mes, y comenzamos el más hermoso mes que es diciembre. En esta mañana estamos dando gracias al Señor porque Él es bueno y siempre nos ha demostrado su misericordia a través de tantas bendiciones. La bondad se derrama sobre los hijos y nosotros hemos cantado de todo nuestro corazón a nuestro Señor y el Señor inclina su oído y nos escucha. Pero a la par, que le gusta que le alabemos, que bendigamos su nombre, que le adoremos, porque todo esto es adoración al Señor, el Señor también tiene una manera de ser un buen padre. En esta mañana he titulado esta reflexión un llamado de atención a la iglesia, porque el Señor también nos ala la oreja cuando no estamos en la dirección correcta. El Señor es el que trae a través de esta reflexión una palabra para redarguir la conducta habitual de la iglesia, es decir, de los creyentes que se congregan y que decimos seguir a nuestro Señor Jesucristo con el afán de despertarnos de un letargo en el que, sin darnos cuenta, vamos cayendo. Y su palabra no falla. Nosotros somos los que a veces nos queremos acomodar y acomodar la palabra de Dios a nuestra realidad, pero eso no es posible, porque Dios es cierto que nos ama, pero por más amor que nos tenga, no va a estar de acuerdo con que a voluntad nuestra vivamos nuestras vidas que gradualmente se van alejando de los altos propósitos que tiene para nosotros. Y no quisiera que al estar frente al Señor, en el mismo momento de rendirle cuentas, porque de verdad debemos entender que creyentes y no creyentes vamos a rendir cuentas a Él, y el Padre nos diga lo siguiente: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hoy he usado un término bíblico que es redarguir. A mí me gusta ir aclarando términos porque muchas de las ocasiones escuchamos, lo ponemos en nuestro vocabulario y ni sabemos de lo que se trata. El significado, dice, es corregir, es reprender y sobre todo convencer con la finalidad de guiar hacia la justicia y hacia la verdad. Y esta es la función que lleva el Espíritu Santo, que consiste en mostrar el pecado o el error, hace notoria la maldad del corazón y facilita las herramientas necesarias para su corrección. Y luego de darnos esta corrección, procede a darnos el crecimiento espiritual para conseguir el objetivo de perfeccionar al creyente y capacitarle para hacer todo lo bueno delante de Dios. Es el tema del que en esta mañana vamos a ir analizando para aplicar esta enseñanza a nuestras vidas. Porque los tiempos son malos, dice su palabra, y es necesario estar preparados para estar frente al tribunal del Señor en cualquier momento. Oremos. Bendito Padre y Señor nuestro, te damos las gracias en esta mañana, porque tú vives en nuestro corazón, Señor, y ahora nos traes una palabra fresca que a lo mejor no nos agrade mucho, pero que es tu deber como Padre poner en nuestro corazón para que no creamos que estemos haciendo bien cuando somos abominación frente a tu santidad, Señor.
Bendecimos tu santo nombre y queremos abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente para de verdad entender y poner por obra tu enseñanza. Te bendecimos, Señor, en esta mañana y en tus santas manos nos ponemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En Gálatas, capítulo 6, verso 7, dice su palabra: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se segará. Esta palabra es una advertencia para quienes creen que pueden mofarse de Dios, es decir, que nadie puede burlarse impunemente de Dios. Claro que pueden hacer a voluntad, burlarse, claro que sí, pero no impunemente. Tarde o temprano, el Señor pondrá en su lugar a la persona que lo hizo, puesto que lo que ha sembrado va a dar su fruto y va a cosechar de las manos del Señor. Si sembró bien, tendrá buena cosecha. Si sembró mal, no va a ser agradable precisamente esa cosecha. ¿De qué manera creemos que al hacer las cosas de la carne vamos a obtener bendiciones de Dios? Porque muchas de las veces pensamos eso, quizá basados en la idea de que Dios es amor. Claro que Dios es amor. Y como nosotros, terrenales, hemos acostumbrado a manipular a nuestros padres terrenales, que si no nos dan gusto en todo lo que nosotros anhelamos, levantamos inclusive nuestra voz atrevidamente y les acusamos de malos padres. Y será por eso que a este nivel los padres ceden todos los requerimientos de sus hijos, pero el Señor quiere corregir este error. Dios no es así, no es susceptible de manipulación alguna. Su palabra es clara y no deja lugar a la mínima duda. Abramos nuestras Biblias en Mateo, capítulo 7, versos del 21 al 23. Y vamos a encontrar algo importante que dice: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué dura palabra. Y es lo que Dios no quiere para su iglesia. Y es cierto, porque esta es palabra de Dios, dicha en el contexto del Sermón de la Montaña, en donde se hace hincapié en la obediencia a los mandatos de Jesús. Es un llamado de atención a quienes queremos llevar una religiosidad externa solamente, es decir, simular ser buenos cristianos para que otros vean que somos piadosos. Pero esta palabra nos hace saber que el representar solamente ese papel sin tener convicción en el corazón no va a llevarnos al cielo. Para empezar, Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y yo voy a desglosar esta palabra, Señor, Señor. ¿Qué es el Señor? Señor es una persona que gobierna en un espacio determinado. Puede también definirse como persona a la que les sirve como criados. Bíblicamente, la palabra Señor se refiere a Dios que es soberano. En el Antiguo Testamento, a Jehová o Yahvé. Y en el cristianismo se designa también como Señor a nuestro Señor Jesucristo, que es Dios. Y enfatiza la autoridad suprema, el poder, la divinidad y la soberanía
tanto en el Padre como en el Hijo, destacando su poder inclusive por sobre la naturaleza, los demonios y la muerte. Si Dios tiene potestad, si es el amo del cielo y de la tierra, nosotros somos sus siervos. Entonces, como siervos al Señor, debemos rendirles cuentas. Y entonces surge una pregunta. ¿Qué tipo de Señor sería si nosotros no estamos dispuestos a escucharlo, a seguir sus mandamientos y responder por nuestra conducta? ¿Acaso estamos ejerciendo el concepto de Señor? Somos nosotros los que mal interpretamos la verdad de Dios, porque la palabra de Dios es clara. De nada va a servirnos confesar a Cristo como Señor nuestro solo de palabra, o solo de labios para afuera, y dirigirnos a Él como Señor, y vivir nuestra vida natural sin corregir nuestros pecados. ¿De verdad creemos que eso nos va a llevar al cielo? ¿Y que superficialmente damos cumplimiento sin convicción? Lo que es igual al adagio que se apega a nuestra actitud, en donde cumplimiento dividimos en dos, y que se descompone en cumplo, pero también en miento. Eso creo que es lo que estamos haciendo. Entonces, nuestro cumplimiento, ¿cree que va a tener un valor para Cristo? Esto no debe impedir el invocar al Señor, pero siempre que sea con convicción, con honestidad, y dar testimonio de Él en nuestras vidas con valentía. Lo que no debe ser es tener la apariencia de piadosos, pero sin que se arraigue en el corazón el amor a Dios y la obediencia a Él, en donde hacer la voluntad de Cristo es hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Y nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad del Padre? Pues que creamos en Cristo, que nos arrepintamos del pecado, que vivamos una vida santa y que nos amemos unos a otros. En resumen, su voluntad es nuestra santificación, es decir, una cosa y hacer eso que hemos dicho, porque decir una cosa y hacer otra cosa, con frecuencia eso es lo que ocurre. Digo una cosa y hago otra. Lo que debe ocurrir es, yo digo, yo lo hago. En la conducta natural se da esa disparidad de palabra y obra. Recordemos que él dijo, Señor, en alguna ocasión puso una parábola y dijo, Señor, voy, y no fue. Y el otro dijo, Señor, sí voy. No, dijo, no voy, pero fue. ¿Cuál cumplió? El que hizo, no el que dijo. Y va a cosechar buen fruto el que obedece. A Dios le es agradable que estas dos cosas vayan unidas. Y si Dios une, que no la separe el hombre. Por favor, si digo una cosa, la hago. No separemos esta dualidad que el Señor puso como regla. La tendencia humana, que es llena de hipocresía, es ofrecer cosas en lugar de obedecer. Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? Y es posible que sea verdad que lo hicieron. Y en toda la Biblia encontramos personas que hicieron aparentes cosas buenas, pero fue para su perdición.
por falta de obediencia, hacer las cosas que Dios no autorizó, no hace un creyente piadoso. Igualmente, con milagros que solo los hace Dios, no hacen las personas los milagros. Y es posible que Dios le concedió el milagro, pero por la fe del que necesitaba de ese milagro, mas no por el que se atribuye el poder. Dios nos concede muchos dones que pueden ser ejercidos, pero la verdad que estos deben ser aceptos al Señor, que esté con la voluntad del Señor. Debemos tener prudencia y guardarnos de manifestaciones externas o sentirnos privilegiados de lo que Dios nos dio, no sea que nos engañemos a nosotros mismos, creyéndonos santos sin serlo. Dios tiene un frontal rechazo a la superficialidad de las vidas de los que se creen dignos de premios, sin tener convicción en su corazón. La declaración de que nunca los conoció es probablemente la prueba de que en todo tiempo actuaron con hipocresía, solo buscando el aplauso de la gente, pues ellos ya tuvieron su premio, el aplauso de la gente, pero no el premio de Dios. Recordemos que Dios mira los corazones y sabe con qué corazón hacemos una u otra cosa. Frente al tribunal de Dios, el profesar una religión no va a salvar a alguien que tenga el hábito de practicar la maldad, por lo que cualquiera que invoque el nombre del Señor debe apartarse de practicar iniquidades. Proverbios capítulo 3, versos del 5 al 8, dice lo siguiente: Fíjate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Es bueno que nosotros como seres humanos anhelemos tener los atributos de Dios como hijos suyos. ¿Y qué atributos? Su amor, su bondad, su misericordia, pero no debemos descuidar que dependemos totalmente y de manera continua de Dios, a fin de no tergiversar lo que somos. Buscar continuamente en oración al Señor con toda nuestra fe y en toda circunstancia, en todo tiempo, debemos reconocer la mano de Dios y en todo aspecto que nos toque vivir, poniendo todo lo que somos a su disposición. Será el Señor corrigiéndonos en nuestras equivocaciones y enrectando nuestro camino para tener resultados satisfactorios y seguros, lo cual nos trae paz a nuestro corazón. En suma, debemos vivir de una manera humilde, es decir, dependiendo de Dios, de una manera respetuosa y en sumisión al Señor, porque Él es nuestro Dios. Lógicamente, reconociendo su gobierno sobre nosotros, temiendo a Jehová y apartándonos del mal, es algo que viene junto. Porque si le damos respeto reverente, que es el temor de Dios, vamos a tener como consecuencia natural el apartarnos de todo pecado. Si estamos siempre en relación con el Señor, vamos a apartarnos de todo mal. Y nos promete, aparte de la seguridad de estar haciendo lo bueno delante de Él, nos promete además que esta condición va a fortalecernos en nuestro cuerpo físico, en nuestros músculos, en nuestros huesos y una mayor firmeza espiritual. Nuestro carácter va a tener la madurez para tomar decisiones prudentes que nos dará paz mental, dominio propio,
gobierno de nuestras pasiones, que van en beneficio, por tanto, de nuestro cuerpo y de nuestra alma. Y tenemos la dádiva de Dios, a la que aferrarnos por nuestra fe puesta en Jesucristo, su Hijo unigénito, y con Él la promesa de salvación, de redención de nuestras almas, para compartir la vida eterna a su lado. Sin embargo, nuestra lucha debe ser diaria, con la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que no permita que nos soltemos de su mano. El mundo, el enemigo y la carne son los peligros poderosos que amenazan nuestro futuro eterno. El solo dejar la puerta abierta puede volvernos vulnerables. Nosotros sabemos de muchas muertes causadas por el dióxido de carbono, y le llaman inclusive la muerte dulce. Es el producto de la combustión del gas, por ejemplo en los calefones. El cuerpo soporta ese olor y poco a poco llega a su sangre hasta intoxicar. La persona pierde la conciencia y fallecen sin luchar por sobrevivir. De igual manera, lo impuro se filtra en nuestra conducta y gradualmente vamos apartándonos de los mandatos de Dios. Y es dulce, porque el pecado es atractivo. Primero tolerando lo impuro, luego aceptando lo impuro como normal, para más tarde estar del lado contrario de Dios, combatirle al Señor, y lo más llamativo es que aún creen que Dios les debe cumplir sus promesas. A estas alturas debemos estar conscientes de que estamos actuando como enemigos de Dios, en donde el punto crítico es llegar a menospreciar la obra de nuestro Señor Jesucristo y la dádiva del Padre, como está escrito en Juan, capítulo 3, verso 19 y 20, que dice: Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. En cuanto a la reprensión, a ninguna persona le agrada que le señalen sus errores. Mucho peor que conociendo a Cristo y luego de apartarse de Él, rehúsan volver a Él. Porque el mundo conquista para que amen más las tinieblas que a la luz, esa luz que guía nuestro camino. Y si nosotros hemos tenido alguna experiencia de estar por un largo periodo en las tinieblas, en la oscuridad, molesta a nuestros ojos cuando la luz llega, ¿sí o no? Eso es lo que ocurre. No les gusta la luz. Hay concordancia entre lo que ofrece el mundo, lo que busca el enemigo y también nuestras propias tendencias. Por eso es razonable que el mundo atraiga y el creyente caiga en el pecado, porque también en su corazón hay tendencia al mal. Por ello, les parece tan razonable creer que aún lejos de Dios podemos reclamar las promesas que Dios concede a los que sí son fieles con Él de todo su corazón. Este es un riesgo que debemos evitar y lo vamos a lograr buscando todos los días la guía de nuestro Señor. Lo contrario a esta conducta es optar por una vida desviada del camino de Dios, contra la luz sagrada que es Dios y a favor del pecado que son las tinieblas espirituales. Esta es la posición a la que podemos llegar, a la condenación voluntaria por la que se ha optado de manera libre,
y hasta con conocimiento, pero no depende de Dios sino de la voluntad del creyente que decidió apartarse. Dios ya hizo todo por nosotros, pero los hombres dejan de lado el beneficio del Evangelio y a estas alturas, con la globalización de las comunicaciones, ha llegado a todo rincón del mundo. Pero es la rebeldía de los que cierran su corazón para no dar paso a la luz del mundo. Dios nos ordenó ser la luz y la sal del mundo. El Evangelio es la luz, por tanto, somos portadores de su luz. Cada vez que lo proclamamos, estamos encendiendo una luz que brilla por sí misma. La luz descubre lo que está escondido. Resulta una verdadera locura de los hombres que prefieran las tinieblas que la luz de Cristo. Los que hacen maldad prefieren continuar apegados a sus concupiscencias, a ignorar la verdad y lejos de la verdad de Dios están a gusto en su enfermedad espiritual, en su esclavitud y no aprecian la libertad y la sanidad. Lo único que explica su conducta es que sus obras eran malas. Los alcohólicos, por ejemplo, tienen la triste actitud de no querer sanar y se empeñan en negar que tienen un problema. Es igual con la comodidad del pecado, que se parece a la actitud del avestruz. Y dicen que el avestruz, cuando ve un peligro, esconde su cabeza dentro de la arena, creyendo que como él no ve el peligro, ya no hay peligro. Se esconde, y eso no es así porque no está a salvo. Esa es la actitud de un cristiano cuando ignora el pecado y solo sirve para agravar nuestra condición de pecadores. Y es lo que se dice, lo que dice el Señor. Esta es la condenación. Cerraron sus ojos a la luz, rechazaron las advertencias de Cristo. Pero daremos cuentas a Dios, tanto del pecado como de la responsabilidad de haber menospreciado sus enseñanzas para continuar en nuestro error. Y como malhechores, hemos buscado esconder entre las sombras nuestro pecado para que no sea analizado, para que no sea redarguido y que el Evangelio ponga en evidencia, porque saca el error hacia la luz, es decir, las malas obras de los pecadores. No todo el que dice Señor, Señor, vamos a entrar en el reino de Dios. Si es que insistimos en llevar una vida superficial, creyendo que nuestra prudencia, que es imperfecta, nos permite engañarnos a nosotros mismos. No nos escondamos de la verdad del Evangelio. Nuestro mal proceder es lo que nos aleja de la gloria de Dios. Hagamos todo lo contrario. Estamos invitados a reflexionar, a dejar que la luz de Dios nos examine y nos lleve a cambios para aspirar, recibir el milagro de la salvación y de la vida eterna, entendiendo de una vez y para siempre que podemos engañarnos a nosotros mismos, pero a Dios nunca lograremos engañarle. Siempre la decisión la tomamos nosotros. Amén. Amén. Amada Iglesia de Cristo los Geranios, como todos los domingos, es un gusto, es un placer tenerles aquí en esta su casa. Nos vemos la próxima semana con Santa Cena. Amén. Les amamos mucho, que tengan una bendecida semana y empezamos un mes muy bonito que es el tiempo de paz, el tiempo de amor. Viene la Navidad. Les amamos mucho, familia, y compartan este video. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.